Buenas tardes, buenas tardes. Empezamos con el primer video de pandas, que probablemente va a ser tres o cuatro videos. Probablemente esta semana salgan tres videos, pero el caso es que es un tema bastante extenso. Y bueno, los videos no es necesario que vean todo, pero al menos tengan algo de referencia porque vamos a empezar desde lo más básico y de ahí vamos a ir construyendo. Les explicaba en el primer video que va a ser la parte manual, la parte un poco, ¿no? Con datasets sencillos. De ahí vamos a hacer con cosas ya más complejas y llegar finalmente a la INI, ¿no? Que es un data más grande, más complejo, ¿no? En todo caso, vamos a empezar con la librería Pandas, que es la más común, la que sí nos va a servir, la que tenemos que conocer a profundidad. Entonces, para Pandas, nosotros vamos a primero instalar el paquete Pandas. Ya saben cómo instalarlo, lo buscan con este nombre que dice Pandas, ¿no? Primero activan su environment, de ahí buscan instalar paquetes pandas. Si hay algún problema en la instalación, por favor me lo escriben en el WhatsApp, o si no, lo vemos el martes. Bueno, entonces empezamos con pandas y empezamos con lo que es clásico, con lo que siempre hemos hecho, que es importar pandas a nuestro script de Python. Entonces ponemos este comando import pandas como pd. Ya, entonces pandas tiene dos objetos, las series y los data frames. Entonces, los data frames acá es un data frame de nombre, no es tanto data frame que usa el programa, que usa R, por ejemplo. Son data frames distintos, entonces. Son parte de los objetos que Panda crea, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar con el primer objeto, que son las series. Ya, entonces en las series vamos a ver, las series son arrays, son los arrays, ¿no? Unodimensionales, que contiene una serie de valores asociados con una serie de índices. Entonces nosotros habíamos visto en los diccionarios, las series se parecen mucho a los diccionarios, ¿no es cierto? Que tienen valores y tienen índices, ¿no? Tiene como mínimo una, podemos decirlo, es la serie, es lo más sencillo con lo que podemos trabajar, ¿no? Porque es una columna con ciertos índices o digamos valores para separar las filas, ¿no? Cada entrada, ¿no? De la columna nos dice algo. Entonces vamos a crear una serie. ¿Cómo se crea, no es cierto? Con pandas.series, ¿no? Que es el objeto de series. En este caso esta serie parece una lista, ¿no es cierto? Porque tiene elementos entre corchetes y está separado entre comas, pero es un objeto propio de pandas, no es una lista. Entonces de ahí vamos a ver cómo vamos a, usando los índices, cómo vamos a modificar esta serie. Entonces no es una lista, se parece pero no es una lista, ¿no? La lista es propia de Python, en cambio las series ya viene con pandas. Vamos a ver el primer ejemplo. Entonces, ¿cómo es esta? ¿Qué objeto tiene? Es un... Ahí está, ¿ven? Entonces, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, mire, ya. Aquí, por ejemplo, he creado una serie que se llama ejemplo. Esta serie no es, si bien parece una forma, digamos, de una lista de Python, tiene características especiales, ¿no? Entonces, pongo acá ejemplo. Aquí están nuestros elementos, ¿no? Que hemos dicho pueden ser cualesquiera, pero acá a la izquierda nos aparece, donde está aparece el 0, el 1 y el 2, nos aparecen los índices, porque hemos dicho que una serie tiene índices como valores. Entonces acá yo explícitamente no le he puesto los índices, solo le he puesto los valores, ¿no es cierto? Entonces lo que ha hecho Python, lo ha interpretado automáticamente, lo ha indexado con estos números de la izquierda, el 0, el 1 y el 2. Al índice 0 le corresponde el valor 1, al índice 1 le corresponde el valor 2 y al índice 2 le corresponde el valor b. Es importante recordar que Python trabaja con los índices automáticamente desde 0 a 1. Por ejemplo, que yo quiero ver el primer elemento de esta serie. ¿Cuál sería? Tendría que poner corchete. Va a haber 1, ¿no? Digamos, en un lenguaje de programación, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, yo pensaría que sería el primer elemento, el índice 1, ¿no? Con corchetes extraigo el primer elemento de acuerdo al índice. Ya, entonces
Yo, digamos, asumo que es uno el primer elemento, pero es uno realmente el primer elemento, no. Entonces, si yo, digamos, en un caso, una columna, me dicen, quiero filtrar solo el primer elemento, tendría que empezar con corchete 0. 0 es el primer elemento por default, ¿no? Por naturaleza de Python. Entonces Python empieza a numerar los índices desde 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces acá, pero el tamaño sí va a ser 3, ¿no? Pero acá hay que tener que el índice mayor es el tamaño menos 1, ¿no? Sería 2, ¿no? No va a ser el tamaño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les muestro, ¿no? El primer elemento, cómo se obtiene de una serie a partir del 0, no a partir del 1. Ya, esto es algo importante tener en cuenta porque a veces nos va a confundir, porque quizá Python es especial en que trabaja solo, digamos, de esa forma, ¿no? O sea, los demás lenguajes de programación R también empieza desde el 1, ¿no? Desde el primer elemento, como lo extraigo con 1, pero acá tengo que extraerlo con 0, ¿ya? Entonces, de forma similar a un diccionario, podemos extraer los valores. Entonces, ¿cómo se extraían los valores? Con este punto, ¿no? Este método llamado punto. Entonces, con punto extraigo los valores en forma de un array, no una lista. Entonces, en forma de un array, acá tengo los valores y también puedo extraer los índices. Vamos a ver si funciona así con esto. No, entonces no, este funciona así sin sus paréntesis, solito. Entonces acá nos dice que para el objeto ejemplo de pandas, ¿no es cierto? Este ejemplo punto le estoy aplicando, ¿no es cierto? Quiero hallar esta variable index, ¿no? Entonces index ya viene predeterminado, igual values, ¿no? Su nombre no va a cambiar, ¿no? Entonces acá puede ser, digamos, otro que sea ejemplo 2, ¿no? Pero va a continuar siendo values. Acá también puede ser ejemplo 4, ¿no? Ejemplo 3 va a continuar siendo index, ¿no? Entonces es independientemente del nombre de nuestra serie, ¿no? Estos métodos tienen nombres ya predeterminados, en este caso values y index, que extrae los valores y extrae los índices de la serie. Ya, entonces acá vamos a crear nuestros propios índices. Ya, entonces nuevamente ¿se acuerdan que también podíamos crear nuestros diccionarios, ¿no? Era un poco largo porque teníamos que usar, ¿no? Llaves, ¿no? Las llaves. Entonces teníamos que usar ya muchas llaves y a veces no estaba un poco claro, pero acá es más intuitivo crearlos. Se visualiza un poco mejor las series con pandas, ¿no? Porque pandas está optimizado para el manejo de datos en forma tabular. En cambio Python no. Entonces con pandas, por ejemplo, vamos a crear una serie, por ejemplo, de naranja, papaya, manzana. ¿Cuáles serían sus índices? Estos de acá, ¿no? NPM. Ya, entonces, como he hecho, acá tengo una lista. Esta lista es de los valores, ¿no? Y en este orden le van a corresponder los índices, ¿no? Que nuevamente se definen como index. Hay que poner esta variable index siempre, que es otra variable propia, ¿no? de pandas. Index para indicarle que estos son los índices, ¿no es cierto? N corresponde a naranja, P corresponde a papaya y M corresponde a manzana. Entonces, de esa forma, esta lista es la lista de índices, ¿no? Que, como hemos dicho, los índices tienen que ser números o letras, en este caso son letras. ¿Y a cuáles serían los valores? Estos de acá, ¿no? Los que vienen a la izquierda. Entonces, vamos a ver. Listo, vamos a poner ejemplo 2, ¿ya? A ver. Ya, entonces se visualiza de una forma más o menos, ¿no? Tabular, ¿no? Entonces acá nos pone los valores y acá sería los índices, ¿no? A la izquierda, al extremo izquierdo. Ya. Entonces, nuevamente puedo extraer los índices. Acá estaban los índices. Vamos a ver qué tipo de objeto es este de acá. Class. Ya. ¿Qué ejemplo? Ya, a ver, creo que hay un error acá. Bueno, entonces ya hemos visto cómo lo podemos extraer, ¿no es cierto? Con este punto index, y también podemos extraer, ¿no es cierto? Hemos visto los valores. Ya. Ahora, en diccionarios, bueno, yo me adelanté un poco. Lo que importa es que se puede usar, ¿no es cierto? Las llaves o los keys o los índices, ¿no es cierto? Las keys en inglés y índices en español, para buscar valores, ¿no?
Entonces ya habíamos visto un ejemplo, ¿no? Acá más o menos vamos a recrear ya también el ejemplo con con este nuevo ejemplo 2 que está de la serie 2, ¿no? Aquí vamos a recrearlo ya. Por ejemplo, quiero buscar la llave, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Acá vamos a ver ejemplo 2. Este era ejemplo 2. Entonces voy a buscar la llave que sea, o que el índice M, digamos, ¿ya? Ejemplo, vamos a ponerle ejemplo 2, nombre de la serie, y entre corchetes el índice, ¿no? Bien, acá me tiene que dar que el valor o la entrada era manzana, ¿ya? Una ventaja que tiene esto es que también se puede usar valores para buscar varios índices, ¿no? Entonces ya no necesariamente puedo buscar M, ¿no? Puedo buscar, por ejemplo, acá pongo, ¿no? P y M. Entonces, como creo una lista que contenga los valores o las llaves que quiero buscar. Entonces esta lista la pongo nuevamente entre corchetes, ¿no? Y le pongo a un costado el nombre de la serie. Entonces acá justamente me dice que hay dos entradas dentro de ejemplo 2 de la serie que contienen a P y a M, ¿no? Estas llaves que quería buscar. Entonces, ahora vamos a operaciones con los valores de una serie. Operaciones con los valores de una serie. Vamos a crear el ejemplo 3. Entonces, el ejemplo 3 es una serie, ¿no es cierto? Acá aparece series. ¿Cuáles son sus valores? Estos de acá, de la izquierda, ¿no es cierto? Esta lista. ¿Y cuáles son los índices? Estos de acá, ¿no? Que viene junto al lado de la variable index. Creo esto de acá. Ya. Entonces yo me acuerdo. A ver, lo podemos imprimir. Ejemplo 3. Ya, entonces esto es, digamos, nuestra serie A, B, C, D, ¿no? Y que están sus valores, ¿no? Entonces acá puede extraer el ejemplo, ¿no es cierto? Habíamos visto, puede extraer la entrada que tenga, o el valor, ¿no es cierto?, que le corresponde a la llave B, ¿no es cierto?, o al índice B. Entonces había sido el 7, ¿no? 7, ya. También se puede hacer operaciones, ¿no? Booleanas, se puede evaluar, ¿no? Proposiciones y operaciones con los valores de una serie. Los índices se dice que son inmutables, es decir, que no se puede cambiar, no se puede sumar, no se puede, ¿no? Lo que se opera dentro de una serie son sus valores. Por ejemplo, mira acá, hagamos este, ¿no? Interpretemos este de acá. ¿Qué nos quiere decir? Ejemplo 3, entonces esto es, ¿no es cierto?, la serie, ¿no?, que habíamos creado, y acá le estamos seleccionando, ¿no? Estos corchetes siempre son selección. ¿Qué cosa estoy seleccionando? Los índices, no, los valores. Ejemplo 3, menores a 0. Entonces, esto, si se entiende, sería filtrar los valores de la serie que son menores a 0. A ver, veamos. Entonces es el único valor, el -1. Entonces ejemplo 3, acá dentro ya no estaría entrando toda la serie, es decir, por defecto se pone solo los valores, no se ponen los índices, ¿no? Acá también podemos, cuando ponemos así solo, ¿no?, ejemplo 3 más 1, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a crearse una nueva serie, ¿no?, que sume a 1 componente a componente, es decir, acá había un 4, ¿no es cierto? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, este era el original, ¿no? 4, 7, 8, menos 1. Entonces, lo que está haciendo este más 1 a este ejemplo 3, ¿no es cierto?, a toda la serie le está sumando 1 a 1. Ya, entonces, acá también podemos convertir las series a los diccionarios como series. Entonces, vamos a ver. Mira, por ejemplo, podemos convertir, vamos a ver. Vamos a poner convertir los diccionarios a series de pandas. Estas series importantes son objeto de pandas, es decir, si no cargan el pandas, es decir, si no trabajan con pandas, no lo van a poder trabajar, ¿no?, porque es propio de esta librería las series, ¿no?
Ya, entonces creamos un ejemplo de un diccionario. Ya hemos visto cómo se crea un diccionario, ¿no? Se crea, ¿no es cierto?, con estos entre comas, ¿no es cierto?, entre llaves y puntitos, ¿no? Dos puntos, ¿no? En este caso le hacemos esto acá vendría, ¿no es cierto? A la izquierda van, dentro de este par ordenado, el que va al primero, el que va a la izquierda, es el índice. En este caso el índice es Lima, el índice es Cusco, el índice es Iquitos y el índice es Tacna. ¿Ya? Luego van los valores, ¿no es cierto? 20, 10, 30, 25, ¿no? Los valores pueden ser, ¿no es cierto?, puede ser números, letras, otros diccionarios, una lista, etcétera, etcétera. No hay restricción en el tipo de valores, pero sí los índices eran letras o números. Entonces vemos este ejemplo del diccionario. Entonces esto es un diccionario. Vamos a ver. Tenemos type, ejemplo dic. Sí, es un diccionario, ¿ven? Aquí tiene la clase dic, ¿no? Tenemos la clase del diccionario de Python. Ya. Ahora vamos a convertirlo. ¿Se puede convertir a una serie? Sí. ¿No es cierto? De frente le pongo p de series, ejemplo dic. Ya no tengo que ponerle, ¿no es cierto?, cuando creo desde cero una serie, ¿no es cierto?, primero tengo que poner, ¿no es cierto?, dos elementos, una lista de valores y otra lista de índices. Así creo un diccionario usando esta función p de series. Pero si ya tengo, perdón, así creo una serie usando esta función p de series. Pero si tengo un diccionario y lo quiero transformar a una serie de pandas, ¿cómo lo hago? Simplemente pongo, ¿no es cierto?, de frente el objeto, el diccionario, dentro de esta función p de series. Entonces, ejemplo series. Vamos a ver ejemplo. Ya sería esto una serie, ¿no? Lo que era diccionario lo hemos convertido a serie. Y acá ven ustedes que tiene este formato, ¿no? Índices a la izquierda y valores a la derecha. Ya. Ahora, operaciones con series. Las series se pueden sumar. Por ejemplo, vamos a crear otra serie que se llame ejemplo diccionario 2, ¿no? Diccionario, ¿no es cierto?, con sus índices, ¿no?, que están en este caso aparecen en verde, ¿no?, que están a la izquierda, y los valores que están acá, ¿no? Ya, entonces creo otro diccionario 2, convierto este diccionario a una serie de pandas con la función p de series. Ya. Ahora lo puedo hallar, digamos, si cada valor representa la temperatura promedio, entonces, o la temperatura, ¿no?, en cada ciudad, puedo hallar una serie que nos diga cuál sería la temperatura promedio. Entonces, ¿cómo sería el promedio? Y esto es de forma, digamos, no usando la fórmula del promedio, ¿no? Porque en general también, cuando avancemos, también los filtros, especialmente en NumPy, ya tiene funciones que ustedes pueden aplicar, ¿no?, como en R, ¿no?, promedio tal objeto, ¿no?, y te lo saca el promedio, ¿no?, digamos de un vector, ¿no? Pero acá podemos hacer así, mire, promedio. Entonces, primero, ¿qué hago dentro de este corchete? Dentro de este, perdón, del paréntesis, estoy sumando las series, ¿no? ¿Puedo sumar estas series? Sí, porque tienen los mismos números de objetos, ¿no? Tiene 4 objetos cada una. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, habíamos visto en este caso, vamos a graficar, vamos a ver la serie 2, ¿no? Tiene 4 elementos, ¿no? 4 filas, pero no son las mismas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la serie, la serie, ¿no es cierto?, de la que está así, la normal, la de inicio, aparece Lima, Cusco, Iquitos, Tacna. Pero acá, ¿no es cierto?, en la serie 2 que estoy creando acá, ya no aparece eso, aparece Tacna, aparece Lima, sí, aparece Cusco, sí, pero ya no aparece Trujillo. En la serie 1 igual, ¿no? Acá aparece Iquitos, pero no está en la serie 2. Entonces se va a llenar esto con un NA. Vamos a ver. Entonces hagamos esta operación. Ya, primero tenemos la suma. Ya, tiene 4 elementos cada serie, se puede sumar. No importa que no sean los mismos índices, ¿no? Luego acá todo esto le voy a multiplicar, es decir, nuevamente a todos los valores, no a los índices, se les multiplica el 0.5, ¿no? Es decir, a cada valor, ¿no?, lo sumo valor con valor, ¿no? Por ejemplo, a Cusco, ¿no?, aquí hay Cusco en ambas series, ¿no? Entonces se suma, ¿cuál sería? Elemento, 30, ¿no? Y todo esto lo suma, ¿no? Primero hagamos la suma. Cusco, 30. A ver, Lima con Lima, 55, ¿no?
Tacna con Tacna también 55. Acá Iquitos ya sería con NA, ¿no? No tiene valor. Y Trujillo también, el resultado te va a quedar Trujillo NA, ¿no? Porque no hay un valor que sea común estas dos. Estos valores no aparecen en las dos series, solo en una sola. Ya, entonces veamos qué nos resulta. A ver, aquí está, a ver, promedio temp. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? Entonces, acá hemos sumado, ¿no es cierto? Cusco con Cusco de la primera serie, este Cusco, por ejemplo, este Cusco de la serie es 2, con este Cusco de la serie, ¿no? Que está al inicio, entonces sería 20 más 10 más 20, perdón, 10 más 20, acá está 10, acá 20, 30. Y todo esto le ha multiplicado por 0.5, nos queda 15. Acá Iquitos y Trujillo les expliqué, ¿no es cierto? Sale NA, porque cuando hagamos operaciones, aquellos valores que no estén tanto en la serie 1 como en la serie 2, no se van a llenar con NAs, ¿no? Por ejemplo, Iquitos, ¿dónde está? Iquitos está en la serie 1, pero no está en la serie 2. Entonces, se va a llenar con NA. Trujillo está en la serie 2, ¿no es cierto? Acá, Trujillo, pero no está en la serie 1. No aparece acá. Entonces, se va a llenar con un NA. Entonces, eso también lo vamos a ver en los data frames, ¿no? Que va a generar bastantes NAs, ¿no? Se han creado, acá dice NAs, ¿no? Por el resultado. Acá aparece NaN, ¿no es cierto? No aparece NA, aparece NaN. Los elementos que no están en la intersección de las series. Entonces es importante tener en cuenta cuando trabajemos con pandas también, o en columnas, ¿no? Porque en sí una serie, ¿qué cosa sería de un data frame? Sería una columna, ¿no? Estamos trabajando solo con una variable, con diferentes observaciones, ¿no? Entonces eso es lo que sería una serie, ¿no? En pandas. Y cuando trabajemos con varias columnas, ya tendríamos un data frame. Pero trabajando con una sola columna, vemos, ¿no? Que la suma de columnas o las operaciones con columnas solo trabajan con las intersecciones y cuando hay el mismo índice, ¿no? De índice a índice. Si falta un índice, se completa con NA. Entonces acá podemos ver, ¿no es cierto?, con esta función isNull de pandas, ¿no es cierto? PD indica que está dentro de la librería pandas, ¿no? Pandas, la función isNull nos va a botar los valores NA. A ver, veamos. Entonces acá nos dice, ¿no? IsNull, por ejemplo, nos dice si hay valor para Iquitos, no hay valor, perdón, hay valor para Cusco, ¿no? Porque isNull nos dice, es este valor NA o es este valor, ¿no?, vacío. Entonces acá nos dicen Cusco, no es cierto, ¿no? Porque en Cusco sí había información, ¿no es cierto? Acá sí, Cusco sí había un valor, ¿no? No NA, pero acá en Iquitos y en Trujillo sí hay NAs. Entonces sí son NAs, ¿no es cierto? Este null sería NA, ¿no? Entonces acá no hay valor, hay valor, y acá en Trujillo y en Iquitos sí son NAs. Entonces nos bota verdadera esta función, ¿no? Una forma para detectar y filtrar los NAs. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña tabla que se puede, en sí no sería una tabla, ¿no? Vamos a ponerle nombres, ¿no? Le podemos poner nombres a la columna, nombres para la columna y filas, ¿no?, de nuestra serie. Entonces para nuestra serie sí le podemos poner nombres, y para las filas y para las descripciones, ¿no? Entonces acá como se hace con la función name, ¿no? Name para la columna y index name, ¿no es cierto?, con dos puntitos, index.name para las observaciones, para las filas. Entonces para la columna es, ¿no es cierto?, el nombre de la serie, punto, no, y acá le pone name, ¿no es cierto?, punto, nombre que quiero para las columnas, que tiene que ser ambos strings. Strings quiere decir palabras, ¿no?, porque está yendo entre comillas. Entonces, por ejemplo, acá le puedo poner nombre para la columna, ¿no?, para la variable sería temperatura promedio, y para esta serie el nombre de los índices va a ser ciudad. Entonces vamos a ver cómo queda. Ya vamos a ver cómo queda. Ya le he puesto nombre tanto a las filas como a la columna. Entonces vamos a ver promedio temperatura, y acá aparece, no te bota como una tablita, ¿no? Te bota acá el nombre te dice, ¿no?, temperatura promedio, ¿no?
y acá te pone ciudad. Esto no había, ¿no es cierto? Cuando pusimos al inicio no había. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los data frames. Los data frames es la representación tabular y rectangular del data, ¿no? De los datos que obtenemos. Y está compuesta ya también por filas y varias columnas. Entonces la serie, habíamos dicho, podría entenderse como una sola columnita, ¿no? Pero el data frame va a construir más filas, ¿no es cierto? Entonces cuando se junten las series se va a formar un data frame, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, ahora sí continuamos con lo que son data frames, ya. Acá justamente voy a crear un data frame, ¿no? Después también posteriormente vamos a ver cómo leer los data frames, ¿no? Cómo leer en data frame, mejor dicho, ¿no? Porque los data frames acá son objetos que crea especialmente pandas, o sea, no son CSVs, no son Excels, ¿no? Sino que es una forma en que Panda se refiere a los objetos que va a manipular. Ya, entonces yo acá lo creo como un diccionario, ¿no? Para este ejemplo le llamo data, y esto era un diccionario, ¿no es cierto? Que hemos visto que está entre llaves, sus elementos, 3 elementos, ¿no? Están separados entre comas, ¿no es cierto? 1, 2 comas, acá tiene 3 elementos, ¿no? Aquí están los elementos en forma de pares, ¿no? Unidos por 2 puntos, ¿no? Entonces acá vemos que hay 3 elementos con índices, ¿no es cierto? El primero es el índice ciudad, el otro year, que es año, y el otro GDP. Entonces acá, digamos, los valores les había dicho que podría ser cualquier cosa. En este caso, los valores, ¿qué cosas son? Son una lista. En los 3 casos es una lista. La lista, ¿no es cierto?, contiene 1, 2, 6 elementos en este caso. Esta lista también contiene 6 elementos y esta lista contiene otros 6 elementos. Ya, entonces, esto en forma de diccionario, un poco difícil de entender, ¿no? Porque, mira, el objetivo de este diccionario, de ejemplo, es que quiere mostrar el cambio el GDP en cada ciudad en el 2016 y en el 2017. Entonces la idea sería, ¿no?, que a Tacna 2016 su GDP fue 20 digamos, millones o miles de millones, ¿no?, de soles. Igual, ¿no? Tacna en el 2017 15, Ica en el 2016 30, Ica en el 2017 30, continúa, ¿no? Y así, ¿no? Pero de esta forma de diccionario no se entiende muy bien, ¿no? Entonces es un poco difícil visualizar que realmente lo que yo quiero ver es, ¿no es cierto?, la variación del GDP año a año, ¿no? Cómo ha cambiado el GDP entre 2017 y el 2017 en cada ciudad. Entonces un poco difícil de verlo como un diccionario, pero lo vamos a convertir a un data frame. Ya, entonces acá pongo mi ejemplo como diccionario, y ustedes también tenemos un diccionario, ¿no? Tenemos un diccionario que hemos bajado en el MEF. Entonces vamos a sacar un video especialmente para MEF, ¿no? Vamos a aplicar estas herramientas en nuestro data del MEF, ya, para que ustedes puedan seguir también, ¿no? Pero por el momento estamos trabajando estos ejemplos pequeños. Entonces acá justamente aparece la función data frame, PD data frame, data con mayúscula, ¿no es cierto? La D con mayúscula, la F con mayúscula, y se aplica de frente al diccionario, perdón, para poder convertirlo a un data frame. Entonces veamos, ya hecho esta conversión ¿no es cierto?, con pandas, pd.dataframe. ¿Qué forma ahora tiene este data frame en pandas? Es una forma mucho más legible, ¿no? Entonces acá lo curioso es que acá, cuando nosotros vimos esto en series, también se creaba de forma automática los índices, ¿no? Entonces tanto las series como los data frames tienen índices, o que sería comúnmente llamado el número de la columna, número de filas, perdón, ¿no? La numeración de las filas, ¿no?, que va desde, en este caso de Python, ojo, ¿no?, va desde 0, fila 0 hasta fila 5, nuestro ejemplo, ¿no? Entonces no es fila 1, ¿no?, es fila 0, ¿no? La primera observación sería la observación
con el índice 0, ¿no? Y entonces esto se entiende mucho más, ¿no? Entonces esta entrada del diccionario, ¿no es cierto? Ciudad con Tacna, todos estos valores de acá, ¿no? Este diccionario de acá, ¿no es cierto? ¿Ve? Es un diccionario, se ha convertido en una columna. Entonces acá, ¿no es cierto? ¿Qué cosa sería? Les había dicho, ¿no es cierto? Que una serie, o sea, una serie en sí va a haber dos índices, ¿ya? Vamos a hablarlo así. ¿Se acuerdan que cuando nosotros convertimos esto lo hemos entendido como un índice, ¿no? Pero profesor, ¿no? O sea, la primera clase que hicimos, en el primer video les dije, ¿no? Los diccionarios tienen índices y luego tienen valores, ¿no? Que van a la derecha, ¿no? Y está separado entre comas cada entrada del diccionario. Cierto, pero ¿qué ocurre en un data frame? En un data frame ya hay dos índices, por eso se dice rectangular, es bidimensional. Si se dan cuenta, ¿no es cierto? Ciudad, YIR y GDP siguen siendo índices, pero ya son índices para este eje, ¿no? Son índices, sí, pero para un eje de la tabla, ¿no? ¿Y cuáles serían los otros índices? Son los índices, estos de acá, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que son índices que Pandas los está creando de forma automática para las filas. Es decir, que hay dos índices en un data frame. Índice para las columnas y otro para las filas. Interesante, ¿no? Ya es bidimensional, ¿no? Entonces, y se puede leer de forma mucho más intuitiva, ¿no? Este índice le corresponde, ¿no es cierto? Ya hemos visto al índice ciudad, toda esta lista de acá, perdón, esta sería la primera columna, ¿no? Luego esto sería la siguiente columna, ¿no es cierto? Esta de acá, y acá la tercera columna, esta de acá. Esto, y cada ¿no? La ciudad, YIR y GDP, los nombres de las columnas son los índices de las columnas. Y de las observaciones de las filas también necesita índices, entonces se crean de forma automática con Pandas, ¿no? Que van desde el 0, ¿no? Inician siempre desde el 0. Ya, muy interesante, ¿no? Entonces hay que darnos en cuenta que cuando trabajemos con data frames siempre es bidimensional, va a haber para columnas y para filas, ¿no? Dos operaciones, digamos, gemelas, ¿no? Complementarias o que pueden hacerse, ¿no? Tanto como filas o como columnas, ¿no? Porque ya es bidimensional nuestro dato. Ya, entonces vamos a ver cómo vemos, digamos, cómo podemos hacer un print sencillo, ¿no? Un print sencillo se hace con head, ¿no? Entonces hemos visto frame, le pongo head y me va a imprimir las 5 primeras columnas, perdón, las 5 primeras filas, ¿no? 5 primeras observaciones, ¿no? Parecido también, ¿no es cierto?, a la función que tenemos en R, ¿no? Que nos imprime, ¿no es cierto?, para visualizar de forma rápida las 5 primeras observaciones o filas. Ya. Entonces, ahora sí podemos ordenarlo, ¿no? O sea, podemos permutar las columnas y luego también vamos a permutar las filas, ¿no? Porque recuerden que en data frames tenemos dos tipos de operaciones posibles, para filas y para columnas. Entonces cuando trabajemos secuencialmente habrá un filtrado para filas, ¿no? Que sería un corte, ¿no? Corte horizontal, y un filtrado para columnas, ¿no? Un corte vertical del data. Entonces siempre son operaciones gemelas, ¿no? Que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces vamos a ordenar las columnas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero poner un orden específico a las columnas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Este era data, ¿no? Este diccionario de acá. Entonces yo quiero, cuando lo convierta a un data frame, que sea específico, que aparezca primero YIR, luego ciudad, luego GDP. Entonces esto se puede especificar como columnas, ¿no? Columns, que sería, ¿no es cierto?, nombre de columnas, digamos así, ¿no? Que acaban de entrar en esta lista el orden específico en que yo quiero las columnas para que se visualice como un data frame, ¿no? Entonces vemos acá y efectivamente, ¿no? El original, ¿no es cierto?, que teníamos en frame, ¿no? Donde aparecían, vamos a comparar.
frame. Entonces, en frame aparece ciudad, year, GDP, ¿no? Pero cuando le pongo, le digo columnas, ¿no es cierto? Dentro de esta función pide data frame, le digo, ¿no? Convierte este diccionario y las columnas en este orden. Entonces las columnas ya bota en este orden. Ciudad, year, perdón, ciudad y GDP. Y en el original no es cierto, le he dicho que no le he indicado nada, no solo lo he convertido en data frame. Pero yo, si quiero, puedo especificar el orden de las columnas, ¿no? Ya, entonces también puedo especificar los índices, ¿no? Entonces ya también cuando hablemos de índices solitos, habíamos dicho que, bueno, técnicamente el data frame tiene dos índices, ¿no? Porque tiene índices para las columnas y para las filas, pero para las filas le voy a llamar índices y para las columnas simplemente le pongo como columnas, ¿no? Para que no haya redundancia, índice de filas, índice de columnas, ¿no? Es una forma de entenderlo, pero en su sintaxis Python, cuando se refiere a index, ¿no es cierto? Index, perdón, es para las filas. Entonces, índices específicos. Entonces, por ejemplo, ya no va a aparecer 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, yo quiero poner, digamos, letras desde la fila A hasta la fila F. También se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ahí está, ¿ve? Entonces, esto entra, ¿no es cierto?, a la consola y esto es el resultado, ¿no? Ciudad, year, GDP. Entonces, acá es lo que ha habido el cambio. Ya no aparece ese índice, porque si lo dejo solito, ¿no es cierto?, si esto lo elimino, solo le pongo data, nos va a botar un índice predeterminado de fábrica, ¿no? Que sería el índice numérico desde 0, ¿no? Dependiendo, ¿no?, hasta el número de filas menos 1 que tengamos en los datos, ¿no? En este caso, yo puedo cambiar los índices para que me aparezcan, ¿no es cierto? Los índices eran lo que aparece a la extrema izquierda, ¿no? Esto de acá, los índices los ha cambiado a mi preferencia. ¿Ya? Imprimir las columnas, ¿no? Con columns, ¿no? Acá esto ya era un data frame, ¿no? ¿Se acuerdan? Frame, lo habíamos convertido con la función data frame de pandas. Entonces yo puedo ver solo las columnas, ¿no? Entonces, o el nombre de las columnas, pongámoslo así, ¿no? ¿Se acuerdan que en R también hay una función que te dice name variables, creo que es, ¿no? O sea, donde te bota el nombre de las variables. Entonces, igual, ¿no? De acá también yo quiero ver las columnas, o sea, cuántas variables hay, ¿no? Porque generalmente las columnas son las variables. En este caso me dice 3, ¿no? Hay 3 variables, ¿no? Que están como index, ¿no? Como un objeto de índice. Es decir, no se pueden modificar, ¿no? Porque hemos dicho que los índices no se pueden modificar. Ahora podemos extraer por columnas. Entonces, acá hay dos formas. Una es con los corchetes, ¿no? Como si fuera una serie, ¿no?, que hemos visto antes. Entonces, ¿cómo se extrae? Se extrae por columnas. Entra, ¿no es cierto?, un nombre de la columna, entre comillas, y acá va a la izquierda el nombre del data frame, ¿no?, que queremos extraer. En este caso, estoy extrayendo la columna GDP. Entonces, acá solamente me bota la columna GDP, ¿ya? Y también le puedo usar el punto, ¿no? Este puntito, que es como sería en este caso como el dólar, ¿no? Cuando queríamos extraer una variable, ¿no es cierto?, de R en R, ¿no es cierto?, se pone un dólar, ¿cierto? Dólar, y de la misma forma, ¿no? Solo que acá nosotros ponemos un puntito. En este caso, digamos, voy a extraeremos el mismo para comprobar, ¿no?, que estamos haciendo lo mismo. Entonces voy a extraer GDP, ya no, ¿no es cierto?, con corchetes, sino con un puntito. Más sencillo, ¿no? Con un puntito nos da lo mismo, ¿no? Entonces lo está extrayendo solo la columna. Entonces ahora vamos a trabajar con las filas ya también, ¿no? ¿Cómo podemos extraer las filas? Tenemos que anteponer loc, ¿no? Loc, que sería locate, ¿no? O locate digamos, ¿no?, una observación, ¿no? Porque una fila es una observación. Entonces vamos a ver qué ocurre. Y está entre corchetes, ¿no? Entonces, cuando es corchete solito, ¿no es cierto?, y el nombre es una columna la que quiero extraer. Cuando aparece este punto loc, y está entre corchetes, ya sería una fila, ¿no? Este loc es el que nos indica que es filas, lo que quiero extraer. Entonces acá es lo que he extraído, la
tercera fila. Pero acá no, te dan cuenta, no lo está poniendo como fila, no está poniendo como, no lo está botando como una serie, ¿no? Que habíamos dicho que sus índices eran estos tres, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Que no lo bota las filas como filas, o sea, internamente Pandas trabaja como si fuera dos diccionarios, ¿no? Es decir, ¿no? Un diccionario con un índice de las columnas y otro índice de las filas. Entonces, cuando extraigo uno, ¿no es cierto? Una fila, nos va a botar un diccionario, ¿no? O una serie sería en todo caso, ¿no? Una serie, no una fila como la entendemos. Entonces, vamos a extraer, a ver vamos a intentar extraer dos filas, la primera fila que empezaría con 0 y la segunda fila que empezaría con 1, ¿no? Nuevamente aquí se nota un poco mejor, ¿no? Acá sí está extrayendo dos filas, ¿no? La fila, primera fila, segunda fila, ¿ya? Entonces, importante entender que loc es, ¿no es cierto?, con filas, y cuando está solito, o si no es un punto, ¿no? Eso significa que es una columna, ¿ya? Ahora vamos a crear nuevas columnas, ¿no? Con un valor constante. Ya. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de forma automática. Entonces, a frame, habíamos dicho, cuando está entre solito, ¿no es cierto?, aparece, voy a trabajar con una columna, ¿no? Entonces, cuando es solito es una columna. Entonces, estoy trabajando, creando nuevas columnas. Le voy a llamar esta columna pop, ya, de población, ¿ya? Entonces, entre comillas, ¿no es cierto?, para indicar que es una letra, ¿no?, que estoy trabajando con letras. Entonces, entre comillas, igual 20.8. entonces esto va a crear una nueva columna en frame. Entonces pongo acá frame y se ha creado una columna denominada pop con un valor constante, ya. Entonces, acá también podemos crearle operaciones entre columnas, sí, pero eso lo vamos a ver más después, ¿no? Cuando trabajemos operaciones entre, por ejemplo, en vez de pop podría ir, ¿no es cierto?, podría crear una nueva columna que sea per cápita, ¿no? GDP per cápita, ¿no? O PBI per cápita, que sería en español, ¿no? Entonces también se va a poder crear usando ya un promedio, usando una media, ¿no? Entonces, ¿no?, por ejemplo, el promedio de estos dos, ¿no?, cuál sería el promedio o el crecimiento, ¿no? Ya. Ahora juntamos una lista. También podemos juntar una lista o un array a un data frame para una columna, ¿no? Entonces acá lo podemos escribir esto. Vamos a poner adicionando una lista o serie, también puede ser una serie, como una columna, a un data frame. Entonces acá estaba creando, ¿no es cierto?, una columna con un valor constante. Ahora vamos a, digamos, tengo una columna ahí suelta y la voy a juntar, la voy a pegar, digamos, este data frame, ¿no? Ya. La longitud del objeto debe ser igual al número de filas del data frame. Importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pequeño data frame yo le quiero crear una nueva columna que esté, digamos, podemos poner, digamos, la temperatura promedio de la ciudad, ¿no?, anual, ¿no?, o la precipitación anual, ¿no?, digamos una variable, ¿no? Entonces acá tengo que asegurarme que tenga ese nuevo objeto con el que le voy a, ¿no?, el cual lo quiero juntar a mi data frame, que tenga el mismo número de observaciones. En este caso, ¿cuántas observaciones hay en cada fila? Hay 6, entonces también tiene que haber 6 observaciones en la nueva columna, en la nueva lista o serie a la que quiero juntarme, ya. Los índices, especialmente en las series. Miren, en las series, ya hemos dicho, las series tienen índices, ¿no? Las series son una pequeña columna, entonces tienen sus índices. Las series de la columna se alinean con los índices del data frame, es decir, va a haber una compatibilidad, ¿no? Los que sobren se les deja como NA, es decir, hemos visto, ¿no es cierto?, cuando trabajo con columnas, en el caso en series también vimos, ¿no?, había un ejemplo,
Cuando se trabaja con columnas, en este caso digamos sería una operación, no quiero juntar una columna y siempre voy a trabajar con los elementos que están dentro de ambas columnas. Caso contrario se va a llenar con NA, ¿no? Entonces en este caso tengo que trabajar con los elementos que tienen el mismo. Cuando me refiero a elementos que estén en ambas columnas, me refiero a que tienen el mismo índice, ¿no? Les corresponde el mismo índice. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mejor lo vamos a entender con el ejemplo. Voy a crear una nueva columna, nueva col se va a llamar, ¿no? ¿Qué cosa es, no? Es una serie de pandas, ¿no? que tiene estos tres valores, ¿no? ¿Y cuáles serían los índices? 0, 1, 2, ¿no? Estos tres índices, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo luce esta nueva columna. Ya, es una columna, ¿no? Con índice 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces vamos a juntarlas. ¿Cómo se junta? Frame, ¿no es cierto? Ahora le voy a llamar a esta nueva columna crecimiento. ¿Ya? Dentro del frame, ¿no? Dentro de mi ejemplo, de mi data frame. Entonces, entre corchetes porque es columnas, ¿no? Y a esto le voy a igual, ¿no? Este igual no es el igual numérico, ¿no? Ya me hemos explicado al inicio del primer video que el igual se refiere a la asignación de un variable, de un valor a una variable. En este caso, si fuera R sería algo así, ¿no? Una flechita, ¿no? Que indica que te está asignando, no, a esa variable un valor. Entonces este igual tiene ese sentido, ¿no? Entonces esta nueva columna tendrá los elementos de nueva col. Vamos a ver qué ocurrió. Ojo, acá, ¿no es cierto? Los índices 0, 1, 2 no son todos los índices del destino, ¿no? Porque el frame destino, el data frame destino tiene desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá solo tiene tres observaciones. Vamos a ver qué ocurre, ¿ya? Cómo interpreta Pandas esta información. Entonces vamos a ver qué ocurrió con frame. Entonces, como hemos dicho, ¿qué ha ocurrido? Primero se han alineado los índices. ¿Qué índices? Del destino, ¿no es cierto? Que es este frame destino, ¿no? Que aquí están sus índices con la partida. La partida de acá, ¿no? Tenía solo tres índices, el 0, el 1 y el 2. Entonces, esta columna de partida se ha alineado con esta frame de destino, ¿no? De acuerdo a sus índices, es decir, solo ha llegado hasta el 2. De ahí, ¿qué ha ocurrido? Lo ha tomado como NA. Ya, entonces, importante, ¿no? Para ver que esto es lo que cuando falla, digamos, ocurren cosas, digamos, lo ideal era que acá nueva col tuviera 6, ¿no? 6 observaciones, y porque nuestro data frame destino tiene también 6 observaciones. Entonces lo ideal hubiera sido que hubiera un match total, ¿no? Entre los índices, pero no se ha dado. Entonces cuando no se da, se llena con NA automático. Si fuera otro programa en R, te botaría un mensaje de error, ¿no? Te diría, no puedes unir esto porque es diferente. Entonces eso ocurre en el R, ¿no? Cuando queremos juntar dos data frames y a veces hay diferente número de columnas, diferente, ¿no? Entonces te va a decir, no puedes juntar estos data frames porque hay diferente número de columnas. R es mucho más flexible, Python es mucho más flexible. Sí te permite hacer esta fusión, pero los va a llenar con NA, ¿no? Igual creo en Tidyverse, ¿no? O sea, en Tidyverse también no te va a decir que no puedes juntar estos dos porque hay diferente número de observaciones, ¿no? Te va a decir, sí lo puedes juntar, pero voy a llenar con NA. Entonces vamos a juntarlo con 6, ¿ya? Vamos a poner, digamos, vamos a crear una nueva serie. 5. Voy a hacer algo acá, vamos a ver. Una nueva serie A, B, C, D. 6 observaciones voy a hacer, ¿ya? E, I, F. Ya. Listo, 6 observaciones. Y acá los índices los voy a escribir en desorden. Los voy a escribir, mira, 1, 2, 3. Sería así. Desde el 0. 0, 1, 2, y acá voy a exponer 6, 5 y 3. Es decir, los índices en desorden, ¿ya?
yo lo que observo, que cuando se junta una columna a un data frame, los índices de la columna de origen se van a mapear con los índices del data frame de destino. Es decir que, ¿no es cierto?, al 6 le va a corresponder no este valor que viene, no el F, ¿no? Al 6 hemos dicho que está, mira, está 0, 1, 2, acá sería 4, ¿no? Perdón, acá sería, voy a arreglar esto, sería así, 5, 5, 3, 4, ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles serían los índices de nueva call? Sería 0, 1, 2, 5, 4, 3, 5, 4, voy a ponerle 5, 4 para que sea ordenado, y 3, 5, 4, 3, ya. Entonces, lo que ocurre cuando se junta es que a este índice 5, que sería, ¿no es cierto?, el elemento D, le voy a hacer corresponder al 5 del data frame, ¿no? Al 5, a la última, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Acá me he comido una coma. Entonces vamos a ver. Ya, aquí lo voy a unir. Ya, entonces, ¿cómo quedó frame? Acá sí se han, ¿no es cierto?, si observas, se han juntado los... no hay eneas, ¿no? ¿Por qué? Porque había 6 observaciones también en nueva columna había 6 observaciones, entonces no hay problema, pero se ha mapeado índice por índice. Por ejemplo, ¿no?, al 0 con 0, ¿no es cierto?, 0 en el destino, perdón, 0 en el origen, 0 en el destino, acá, ¿no es cierto?, era el 0 acá. Y luego sigue el B era el 1, ¿no es cierto?, el B, nuevamente acá es el 1, ¿no? El C es el 2, ¿no es cierto?, acá en el origen, y en el destino es también el 2. El 3, ¿cuál es el 3? El 3 es el F, ¿no es cierto?, de acuerdo a su índice es el F. Entonces acá 3 en el destino, 3 en el origen, acá tiene que entrar el F, ¿no? Entonces esto comprueba que si se da el mapeo de acuerdo al índice del destino con el origen, y si van a faltar los índices como era al inicio, se va a completar como NA. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es borrar columnas. Entonces, ¿cómo se opera con columnas? Hemos dicho con los corchetes. Entonces vamos a borrar esta que dice crecimiento. ¿Cómo se hace? Con del, el comando del. Y el comando del se va a aplicar a todo esto de acá. Entonces, no le está poniendo entre paréntesis. Creo que no se puede poner entre paréntesis, ¿no? Así tendría más sentido quizá. A ver, sí se puede. Entonces le podemos poner entre paréntesis, ¿no? Para que tenga más sentido, ¿no? Del borra la columna, hemos dicho, hasta acá sería la columna, ¿no? Crecimientos, estos corchetes indica selección. ¿Selección de qué? De columna. Se podrá borrar también observaciones. A ver, vamos a ver. Del, ¿cuál sería? Frame. ¿Cómo se borra observaciones? Con lock, ¿no es cierto? Lock. Y acá la observación, en este caso, digamos, podemos, entre corchetes va, ¿no? ¿Dónde estábamos? Ya, acá, ¿no? Acá, perdón. En la fila 88. Vamos a borrar la primera observación, ¿no? Que empieza con 0. Entonces vamos a ver qué ocurre. No, entonces no nos deja borrar. Del solo funciona para columnas, ¿no? No funciona para ¿ve? No nos deja, nos dice, no se puede borrar filas, solo está borrando columnas, ¿ya? Entonces para borrar columnas, del, ¿no es cierto? Y acá pongo selecciono la columna que quiero borrar. ¿Ya? Y este borrar, ojo, este cambio solo ocurre visualmente, es decir que no se ha grabado nada en frame, o sea, frame continúa siendo el mismo. Bueno, en sí ha cambiado, ¿no? Pero visualmente, es decir, nosotros no hemos hecho esto que sería crear una nueva variable, ¿no? Lo que se hace también en R, ¿no? Hacemos digamos, quiero borrar esta columna, pero lo quiero guardar en una nueva variable. Entonces podría crear new frame.
O sea, esta operación no ocurre de forma inmediata, ¿no? Entonces, perdón, no he seleccionado esto de acá. Ya. ¿Por qué está leyendo esto atrás? No entiendo. Bueno. Ya. Bueno, parece que hay un error en mi sesión al correr este código. Pero lo importante es que esta operación del, ¿no?, y las operaciones que estamos haciendo solo ocurren, no se graban en nuevos data frames. O sea, el data frame continúa siendo el mismo. Ya. También se puede trabajar con diccionarios un poco más complicados, ¿no? Y eso es precisamente lo que tiene el, el ENAU, ¿no? Sus diccionarios, o sea, cuando nosotros nos bota el diccionario, lo hemos descargado con la API, obtenemos algo más o menos parecido a esto, ¿no? O sea, digamos, o puede haber un ejemplo en que sea un diccionario no tan intuitivo, ¿no? Puede ser un diccionario un poco, digamos, difícil de leer, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, este diccionario representa información de dos ciudades, ¿no? De Tacna y de Ica. Pero mira, aquí está para el 2016. O sea, viéndolo así, este diccionario un poco difícil de entender, ¿no? Tengo dos ciudades, dos índices, y estos son los valores, ¿no? Estos los que están, que son otros diccionarios. Entonces, acá dice, ¿no? Diccionarios acunados, porque es un diccionario dentro de otro diccionario. Hemos dicho que los valores de un diccionario pueden ser, ¿no es cierto?, cualquier objeto en Python. Entonces, puede ser una serie, sí, puede ser también otro diccionario. Y en este caso es lo que está ocurriendo. Acá a este valor le corresponde, perdón, a estos índices Tacna y Ica les corresponde un diccionario, otro diccionario. ¿Diccionario de qué? Acá dice diccionario, digamos, de cada año, ¿no? Digamos, al 2017 puede ser el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces ha sido 2.5, 2017 2.0, entonces 2016, 2017, 2018. Este diccionario un poco difícil de entenderlo, ¿no? Pero justamente Pandas nos los va a llevar a la estructura de data frame. Es decir, los diccionarios más difíciles que no los podemos entender sin una explicación, ¿no? Creo que esto entenderlo de frente sería un poco raro, ¿no? Los signos de puntuación como que nos confunden un poco, ¿no? Pero con data frame de Pandas lo vamos a ver mucho mejor. A ver, vamos a guardar esto de acá. Ya. Entonces leemos, acá creo que el error es que estaba ya. Importante, el error es que, bueno, el error de por qué no funcionó mi código antes fue porque había un espacio. Mira, en mi caso se resalta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aparece, acá hay un espacio, ¿no? Entonces, importante que tu código esté pegadito a la línea izquierda que vas a trabajar de tu documento. ¿Por qué? Porque para Python los espacios significan, o sea, tiene sentido. No es lo mismo escribir a una variable así pegado que escribir esto, ¿no? No es lo mismo. Y no es lo mismo escribir esto. O sea, para ti, ¿no? En el Word, por ejemplo, esto no importa, ¿no? Porque los espacios no cuentan, pero en un script de Python especialmente sí cuenta. Por ejemplo, es por eso la plataforma me está indicando, está apareciendo una columna gris, ¿no? Me está indicando que acá hay espacios, ¿no? Entonces esos espacios en Python, importante, porque sí cuentan, tiene sentido los espacios. Entonces, si yo lo escribo como lo escribí antes así y lo quiero ejecutar, me va a botar un error, porque me va a decir que este código, o sea, yo solo lo leo como un espacio del, algo así, ¿no? A pesar que no lo ve el espacio, ¿no? Pero sí la computadora lo interpreta como espacio del y no existe, ¿no? Entonces lo correcto es que solo sea del, ¿no? Sin espacio. Entonces, igual también escribir así no es lo mismo que escribir así, o escribir así no es lo mismo que escribir así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los espacios en Python y con los tabs, ¿no? Porque sí puede ocasionar este tipo de errores, ¿ya? Ya, entonces, ahora volvemos a nuestro diccionario complejo que estaba trabajando. Ya va una hora este video, entonces voy a tratar de ser breve.
Sí, por favor, pausenlo. Eh, eh, Vamos a la acción, a ver, ya, lo convierto con data frame, ¿no? Entonces vamos a ver, frame 2 es exacto lo que yo quería interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Las llaves más grandes que están fuera, ¿no es cierto? Las llaves fuera de los... La llave más grande sería esta, ¿no? Las que está en verde. Se vuelven las columnas. Se ha vuelto las columnas de... Y justamente es lo que quería interpretar, ¿no? A cada año, digamos, este sería el crecimiento poblacional, ¿no? Para 3 años. Te das cuenta que acá en Tacna faltaba una medición, ¿no es cierto? Este diccionario tenía 2 elementos y el de Ica tiene 3, entonces se completa con NA. Eso es lo lindo de Pandas, ¿no? Que no te va a decir, oye, oye, acá hay un error porque mira, tú tenías que trabajar con 3 años, es decir, te falta el 2018 en Tacna. Entonces, no, Pandas te lo va a sacar el resultado, pero lo va a poner como NA. Cosa que no ocurre en perdón, en R es más exquisito, ¿no? Necesita la información que sea un poco más masticadita, ¿no? Ya, entonces, acá también, ¿no es cierto? Le hemos dicho que lo podemos seleccionar de acuerdo a los índices, ¿no?, que queremos utilizar. Bueno, esto ya hemos visto, creo, ¿no? O no. A ver, vamos a trabajar solo con 2 índices, ¿ya? Es decir, yo quiero leer solo estos 2 años, ¿ya? Porque el 2018 no hay, digamos, para Tacna. Entonces ponemos, y sí, efectivamente, no sé, aplicando esta variable índices, o esta opción sería, ¿no? Como dentro de esta función data frame, le puedo decir solo léeme estas dos digamos, observaciones, ¿no? Que sería el 2016 y 2017, ¿no? Solo trabaja con estos 2 índices, estos 2, no trabajes con el 2018. Ya. También se puede transponer un data frame, creo que es lo más bonito que he encontrado hasta ahora en data frames, ¿no? ¿Ven? Mira, entonces nuestro original, ¿cómo era? Era esto, ¿no? Estaba años, Tacna, Ica, ¿no es cierto? Y ahora lo quiero invertir, digamos, ¿no? Poner como una matriz, ¿no? Hay también la transposición, entonces, ¿qué cosa hace? Que las columnas, ¿no es cierto? Esto de acá, lo que era el original es este, ¿no? El frame 2, ¿no? Entre el original de acá, de abajo, aunque sea pondremos acá frame 2.t para no confundirnos, para ver la transformación. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Lo que estaba, ¿no es cierto? Las ciudades como columnas los hemos vuelto observaciones, y los años los hemos vuelto columnas, ¿no? Sabe una transposición. Ya. También se pueden nombrar las columnas y las filas con el método indexName y el método ¿no es cierto? columnsName, ¿no? Entonces este punto y coma indica que voy a hacer las mismas operaciones, o sea, voy a aplicar estas operaciones dentro de una misma, ¿no?, a la vez, una detrás de otra, ¿no? Entonces, para ya no estar escribiendo acá en otra línea, ¿no?, sino dentro de una misma línea. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces, index name, que hemos dicho, era para los índices, hemos dicho que son para las filas. Y cuando aparece columns name sería para el nombre de las columnas. Entonces, lo que hace esto es quizá un poco, ¿no?, darnos un poco más información acerca del data frame, ¿no? Por ejemplo, acá lo pone como ciudad, ¿no? Tacna, ciudad, las columnas, y year, que era, ¿no es cierto?, año, que era, ¿no es cierto?, el nombre de las filas o de las observaciones. Ya, entonces ya para ir acabando, vamos a trabajar con extraer los valores. ¿Cómo se extraen los valores aquí? Con punto values, ¿no es cierto? Entonces, este punto puede significar varias cosas, ¿no? Puede significar una columna, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando queremos extraer una columna podemos ponerlo así entre corchetitos, o si no poner puntito, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? O también puede significar una función, ¿no? En este caso, values es una función, ¿no?, que me va a extraer los valores, o un atributo, no es una función, es un atributo. Es decir,
los objetos de Python, por ejemplo los data frames, contienen varias cosas, ¿no? Son como una caja, ¿no? Contienen diferentes elementos y ese punto nos indica que es uno de ellos, ¿no? Con ese punto podemos llamar, extraer uno de esos elementos y uno de esos elementos son los values, ¿no? O los valores en español. Entonces vamos a poner frame 2, continuamos, values, extraerlo. Entonces, como los extrayó solo los valores, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Este era frame 2, los ha extraído como una array, ¿no? Como un array de NumPy, ¿no? Que es, ¿no es cierto? Habíamos visto, ¿qué cosas, cómo lo podría entender yo esto? Esto es una matriz, ¿no? ¿Y qué cosa es una matriz? Era, hemos dicho, una lista, si recordamos el video de NumPy, ¿no? Es una lista. Y acá es como lo está escribiendo, ¿no? Una lista compuesta de 3 listas, donde cada fila es una lista. Entonces eso es lo que está en el fondo, a pesar de que trabajemos con series o con data frames, seguimos trabajando con listas o con diccionarios, ¿no? Entonces es la estructura más simple que tiene Python, ¿no? Junto con otra que hay, la N-tupla, que no nos vamos a ver ahora, pero entonces sí depende, ¿no? Ya, entonces habíamos dicho que en pandas los índices son objetos especiales. Entonces acá vamos a crear un nuevo ejemplo, ya, un nuevo ejemplo. ¿Qué cosa es OBJ? OBJ vamos a crearlo como una serie, una serie de una columna, ¿no? Y aquí están sus valores, ¿no? 0, 1, 1, 2. Sus índices aparece acá, ¿no? Al extremo izquierdo, ABC, donde dice index, ¿no? Le hemos puesto como índice, ya. Entonces, habíamos dicho, le podemos extraer a los objetos de Python información. Entonces, en este caso hay otra información. Había values, ¿no es cierto? Values, pero también hay otro que se llama index. Ya, ¿qué cosa eran los index? Era ABC, no sé, eran los índices, habíamos dicho, ¿no? Si estos son si se forma uniendo dos diccionarios, ¿no? Entonces un data frame tendrá índices para filas y para columnas. Entonces, los índices en general se llaman los índices de las filas. Ya, vamos a guardar esta información ya en un objeto, una variable llamada index. Ya, y acá nos dice, entonces acá he creado un nuevo objeto que se llama index. Entonces mira acá, ¿no es cierto? De objeto de OBJ le he extraído los index y lo he igualado a la variable index. ¿Y de qué tipo es? ¿No es cierto? OBJ index, ¿no es cierto? Es un tipo objeto, entonces no es un objeto que tiene características, digamos, entre ellas es inmutable, y vamos a ver por qué. Quizás eso sea lo más importante, ¿no? Este no es tan importante, este ejemplo de acá. Entonces ya he guardado los índices, digamos, de mi ejemplo OBJ. Entonces voy a poner index. Acá lo podemos cambiar, mira, acá lo podemos cambiar. Entonces no te deja. Entonces justamente es porque son digamos, ¿qué ocurre? Creo este data frame, ¿no? OBJ. Y ahora lo que estoy haciendo acá, ¿no es cierto? Lo he guardado esta característica de OBJ index en una variable index, ¿ya? Entonces cuando lo guardo también hereda sus propiedades. Y una de sus propiedades de los índices es que es inmutable, es decir, no se va a poder cambiar. Hemos dicho, se puede cambiar el nombre de las variables, ¿no? O creo que todavía no lo hemos visto, pero se puede borrar, ¿no? Se puede borrar, pero no se puede en este caso, no se puede, digamos, de las filas no lo puedes cambiar. Por ejemplo, yo acá lo quería cambiar, ¿no es cierto? Al índice, al primer índice, que sería con 0, le quería poner X, ¿no? Y no se ha podido, no me ha dejado un error, me dice, los índices no soportan operaciones mutables, es decir, los objetos con este tipo con esta característica de ser índices no se les puede cambiar, ¿no? Una vez que ya están dentro de una serie. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, esto es un poco teórico, ¿no? Pero al menos
referencia de qué cosas son los índices, ¿no? Que no son letras, son números, pero también son invariables, ¿no? No podemos modificarlos fácilmente, no podemos, no, eh, eh, podemos cortarlos, sí, ¿no? Pero no podemos, digamos, cambiarles el valor, ¿no? Una vez ya creados. Ya, verificando la existencia de una columna variable. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero ver, ¿no es cierto? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Vamos a volver al frame 2, ¿ya? Frame 2, ¿qué cosa era? Frame 2, este ejemplo pequeño, ¿no? Que habíamos visto. Ya, entonces vamos a ver sus columnas, columns. Vamos a aplicar dentro de este, ¿no es cierto? De este data frame, frame 2, voy a ver que existe un objeto llamado columnas. Entonces sí, ¿qué cosa era? Era un índice, ¿no es cierto? Con nombre ciudad que tiene a Tacna y a Ica. Entonces, ¿cómo puedo ver si existe una columna dentro de un data frame? Entonces, a este, ¿no es cierto? Este de acá, ¿esto qué cosa es? ¿No es cierto? Un conjunto de un index, ¿no? Un objeto. Vamos, inclusive podemos poner así ya frame. Es propio de pandas, ¿no? Los índices de pandas, es un índice de panda. Bueno, en todo caso lo podemos observar, digamos, yo quiero buscar Lima. Quiero ver si existe esta columna o esta variable Lima dentro de, no de frame, no de frame solito, sino dentro de frame.columns. Es decir, dentro de esto de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces, ¿cómo se crea esto? Con frame.columns. Entonces, Lima, entre comillas, como un string, ¿no? Este in es una, cuando aparece con azulito se refiere que no es está operando como una función, no lo está trabajando sobre qué, sobre este de acá. Entonces vamos a ver, me va a decir falso, porque no estaba, ¿no es cierto?, Lima dentro de las columnas del data frame. Entonces vamos a buscar otro objeto, en este caso Ica, ¿no? Sabemos si está, entonces te va a decir true, sí está, ¿no es cierto?, en data frame. Entonces vamos a ver ahora ya también la existencia de una observación en una fila, ¿no? Las observaciones, cómo se hace con index. Entonces les explicaba, ¿no es cierto? Cuando yo pongo columns se refiere a las columnas, index para las filas, ¿no? Entonces, eso sí hay que recordarse. Columns, columnas, index, filas. Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, en este, ¿no es cierto?, de acá, en frame 2. Estas son los índices, ¿no es cierto? 2016. Entonces podemos poner acá incluso, vamos a ver qué contiene ya. Frame 2, index, ¿no? ¿Cómo están indexadas las filas? Entonces con estos tres valores, ¿no? Entonces yo quiero ver si está 2020. Vamos a ver, frame 2. Está 2020 dentro de esto, o sea, existe un índice, está una observación para el 2020. Me va a decir no, ¿no es cierto? Usando nuevamente el in, ¿no? Sobre este objeto index. Entonces acá también es importante recordar que, bueno, en sí los index habíamos visto que puede ser, ¿no es cierto?, tradicionalmente, si no lo especificas, por ejemplo en frame 2 lo hemos especificado, ¿no? Si volvemos a frame 2, aquí está, ¿no? Frame 2 se ha especificado con estos índices, ¿no? Pero a veces no se especifican, entonces en general aparece, ¿no? 0, 1, 2, 3, el número de columna que decimos, ¿no? No es una variable activa, ¿no? Es una variable, digamos, que solo indica el número el número de fila, ¿no?, de una observación. No es una variable que vayamos a transformar o operar, ¿no? Entonces, pero sí se puede duplicar, ¿no? En muchos casos no te deja tener, digamos, observaciones. Si aparece en Excel, ¿no? Se dan cuenta, aparece también, ¿no?, a la izquierda, número de fila, ¿no? Ese número no se puede duplicar, no es único, pero en Pandas sí se va a poder duplicar por el hecho de que nosotros mismos seleccionamos el índice para las filas. Y es algo que te da más control, ¿no? Si en Excel te deja, ¿no?, 0, 1, perdón, aparece fila 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. En Pandas tú le puedes poner
el índice que tú quieras, puede ser A, B, C, Z, X, Y, alfa, beta, etcétera, etcétera, ¿no? También puede ser año, ¿no? Puede ser 2000, 2001, 2002, 2003, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más flexible, mucho más, ¿no? Y se acomoda más a lo que tú hagas, ¿no? En Excel sí te da determinado el índice de las observaciones, ¿no? O sea, la numeración de las observaciones de las filas, ¿no? Pero acá sí tú le puedes poner, le hemos puesto hasta letras, ¿no? Y en este caso le hemos puesto números, ¿no? No necesariamente hemos empezado desde el cero. Bueno, y también dice que podemos duplicarlo, es decir, puede haber 2016, 2016, sí es cierto, ¿no? Hemos visto ese ejemplo también. Bueno, en todo caso este es el primer video de introducción a Pandas. Voy a trabajar en un segundo video donde vamos a hacer más manipulación de datos en Pandas, ¿no? Es que para no hacerlo largo, ya vamos creo 1 hora de 15 de grabación. Entonces les dejo este video, traten de hacer un poco de los ejercicios, bueno, un poco de manipular, de entender un poco de estas pequeñas funciones que después cuando trabajemos en un data frame más grande del MEF, ahí sí las vamos a necesitar, y también va a haber obviamente otras funciones más apropiadas para trabajar con data frames más grandes, pero al menos es importante tener en cuenta estas pequeñas operaciones que vamos a hacer, ¿no?